Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión, bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 8 al 10, que es lo que nos corresponde para hoy. 1 Samuel capítulo 8 y nuestro tema: con Dios no hay casualidad. Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos en nuestras vidas. Las cosas que suceden en cada uno de nosotros no es porque simplemente pasaron por azar. Un propósito hay dentro de los planes de Dios. Que el pueblo de Dios pidiera un rey, que es lo que vamos a ver, para Samuel era algo sorprendente y no lo podía entender. Miremos ahí en el versículo 4 al 6 del capítulo 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dice que a Samuel no le agradó eso, porque a él le parecía extraño que el pueblo de Dios, que estaba acostumbrado a vivir bajo la orientación de Dios, recuerde que el pueblo de Israel era gobernado directamente ¿por quién? Por Dios. Habían jueces, había sacerdotes, pero ellos tan solo transmitían las ordenanzas de Dios. El pueblo de Israel estaba acostumbrado por muchos años a ser gobernado por Dios, pero llegó un momento donde el pueblo dice algo: nosotros ya no queremos ser gobernados por Dios. Y miren lo que dice en el versículo 5. ¿Qué dice ahí? En la parte final: nómbranos un rey que nos juzgue. ¿Qué dice en la última parte del versículo 5? Como tienen todas las naciones. Ellos querían ser igual a todos los demás. Y recuerden que el pueblo de Dios se caracterizaba por ser un pueblo único y no parecidos a los demás. Pero el pueblo de Dios se dio cuenta que todas las demás naciones tenían un rey humano que los gobernaba, y por eso ellos se cansaron de que Dios los gobernara. Y ellos, ¿qué dijeron? Queremos un rey como todos los demás. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en ese error? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios nos gobierna, Dios nos da maravillas, lo que hemos dicho. ¿Cuántas cosas maravillosas hemos visto en esta iglesia? Y lo que estábamos hablando ahora de testimonios, cosas maravillosas que en nuestras fuerzas sería imposible. Estamos gobernados directamente por Dios. El problema ¿cuál es? Que llega un momento donde uno parece cansarse y entonces quiere hacer lo que hacen los demás, y también ser gobernados por cosas humanas, por hombres y no por Dios a través de su palabra. Para Jehová eso no era extraño. Jehová sabía desde hace muchos años atrás que el pueblo un día también va a querer ser gobernado por los hombres. Sin apartarnos de ahí de Samuel, miremos en Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. ¿Qué le dice Jehová? Porque yo sé que llegará un día donde ustedes también dirán lo que han dicho todos: queremos un Dios, un rey humano, queremos que alguien nos gobierne, como lo hacen en todas las naciones. A Samuel le dolía que el pueblo que estaba acostumbrado a ser gobernado por Dios ahora quiera ser gobernado por un hombre. Pero Dios ya lo sabía, porque para Dios no hay casualidad. Dios sabe lo que ha de pasar en tu vida y en la mía. Dios sabe lo que va a pasar contigo y con cada uno de nosotros. Jehová no es un Dios de casualidades, todo lo tiene bajo control. No importa lo desagradable que podamos estar viviendo, Dios ¿para qué lo permite? Para algo bueno.
Tal vez nosotros no entendemos, ese es el problema. Tal vez tú y yo estemos pasando por una situación desagradable y nosotros decimos, pero ¿por qué tuve que hablar? ¿Por qué tuve que decir? ¿Por qué tuve que hacer? ¿Por qué tuve que pasar eso? Pero no entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros en nuestra vida. Y aún eso desagradable que a ti te pueda estar pasando, algo tiene Dios preparado para ti. Dios tiene para nosotros cosas maravillosas. Saúl no tenía ni idea de que Dios tenía planes para él. Saúl sabía que él iba a ser rey. Él no tenía ni idea, que es lo que vamos a ver ahora. No tenía ni idea de que Dios había escogido a Saúl para que fuera rey. Tú y yo no tenemos ni idea de los planes que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para la mía. El problema es que nosotros no tenemos ni idea de cuál es ese plan, no tenemos ni idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros nos vamos también hacia un lado. Que se estaban en un problema económico, porque la fuente de trabajo, lo que ellos tenían, sus recursos, ahora se había perdido. Y entonces el papá de Saúl, ¿qué le encomendó? Ve a buscar las asnas, porque era necesario que él fuera a ese lugar y se encontrara con Samuel para ser ungido como rey. No iba a ser ungido ahí en el lugar donde él estaba acomodado. ¿Qué utilizó entonces Dios para obligar a Saúl a salir de ese lugar? Un problema económico. Se le perdieron las asnas. Como hoy, ¿qué podríamos decir? Para nosotros nuestras asnas, ¿cuáles serían? Ese empleo, ese negocio, ese granero, ese almacén. ¿Cuántos de nosotros, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, estábamos muy acomodados con nuestro empleo? Y estábamos felices. Y un rato menos pensado, lo despidieron, lo indemnizaron. Y nosotros nos lamentamos y nos rasgamos. Ahí nuestra asna, ¿qué pasó? Se perdió. Pero Dios, ¿qué quería? Movernos. Porque Él quería movernos a otro nivel. Y hoy, gracias a que alguien lo despidió, hoy es un empresario. Muchos de los grandes empresarios que hoy vemos eran personas que estaban acomodadas en algún empleo, estaban resignadas a ello. Y muchos que decían, aunque yo te gano poco, pero estoy bien. Y Dios lo tuvo que mover. Dios tuvo que mover a Saúl para que fuera ungido. ¿Qué usó? Un problema. Primero, entonces, ¿cómo nos llama a Dios? Muchas veces utiliza nuestros problemas para llamar nuestra atención, para movernos. Segundo, permite momentos de desesperación. Ahí en el versículo 4 del capítulo 9, ¿qué dice? Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. E iban por todo lado, iban por todo pueblo, iban por todos los lugares. ¿Y qué pasaba con las asnas? No las encontraba. Y él se alejaba y se alejaba y se alejaba y no encontraba esas asnas.
parece que iba de mal en peor. ¿Cuántas veces nosotros sentimos igual? Que nuestros problemas, en lugar de minimizarse, ¿qué pasa con estos problemas? Se agravan, se aumentan. Yo no sé, Dios mío, pero ¿por qué? Si yo creo en ti, si yo oro, si yo estudio la palabra, yo hago los devocionales, yo voy a los cultos, y ahora entre más busco mis asnas, como que menos las encuentro y más me alejo y las cosas parecen peor. Y a veces nosotros sentimos todo eso. Tenemos problemas y no hay dinero, y para completar se enferma. Y cuando contento va al seguro, encuentra que ese mes no había pagado. Y entonces la única opción es ir a fiar allá una aspirina a la tienda, y resulta que ya no le fían porque ya se le pasó el nivel de crédito. Está de mal en peor. Y no entendemos que Dios utilice esos problemas para llamar nuestra atención. Primero, entonces, ¿cómo nos llama Jehová? Utiliza algunos de nuestros problemas. Segundo, permite que tengamos momentos de desesperación. Saúl estaba desesperado. Iba a un lugar, no lo encontraba. Iba a otro lugar, no lo encontraba. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes un problema, cuando no le encuentras solución? Nos encontramos desesperados. Solamente que nosotros tomamos una opción: acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos desesperados, cuando las cosas nos salen mal? Alejarnos de Dios. No, pastor, es que yo he tomado la decisión de que no me voy a congregar, muchos problemas. Pastor, es que yo he tomado la decisión de que ya no voy a estudiar más la palabra. ¿Por qué no? Es que yo desde que estoy estudiando, ¿qué problemas? En lugar de que se mermen, como que se aumentan. Esa era la vida de Saúl. Había más problemas. Buscaba en una ciudad nada, buscaba en otro pueblo nada, buscaba en un monte nada. Estaba desesperado. Dios utiliza los problemas, las dificultades, no nos envía esos problemas, pero los utiliza para algo bueno. Y lo que hemos dicho, ¿cuántos de nosotros teníamos la última moneda de 1000 para ir a comprar algo y ya no más, como aquella viuda, y echarse a morir? Y cuando es feliz vamos a salir a comprar la moneda, la bendita moneda se nos cae. Y por buscar la moneda encuentro la billetera que hace cuánto tiempo la había perdido. Y en ese momento no entendíamos eso. Tan de amada, se me perdió la moneda. No sé si le ha pasado. Cuando de pronto la moneda rodó por debajo de la cama, por allá en un rincón, va allá y dice: ven mamá, lo que encontré. Es lo que yo estaba buscando. Si no se le hubieran perdido esa moneda, no encontraba nunca eso, que hace tiempos estaba botado ahí. Muchos hemos encontrado cosas así, pensando que habíamos perdido algo más. Dos cosas importantes entonces: Dios nos llama a través de un problema, Dios nos llama a través de momentos de desesperación, porque Él sabe que muchos de nosotros, cuando estamos acomodados, de Dios no nos acordamos. Sabemos que Él existe, sabemos que de vez en cuando oramos, pero no nos entregamos de verdad a Él. Cuando estamos acomodados, hasta el culto lo desplazamos. Hoy no voy a ir, hoy voy a descansar, estoy tan bien, está tan rico. Pero cuando estamos desesperados y no nos queremos apartar de Dios, entonces ahí sí buscamos de Él. Por eso Él permite sus momentos de dificultad. Algunas cosas que debemos tener en cuenta. Vamos a mirar 5 puntos importantes que debemos tener en cuenta. Primero, lo que nos sucede es un medio para que Jehová haga su voluntad. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Y él respondió: he aquí, estamos en el capítulo 9, y él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendemos nuestro camino. Y fueron a buscar a Samuel. Y entonces ellos se enteraron que había un varón llamado Samuel, que él podía de pronto adivinarles dónde estaban las burras, dónde estaban las asnas. ¿Quién era Samuel? Él era el que ungiría a Saúl. Pero Samuel no estaba en el lugar donde vivía Saúl. Por lo tanto, Saúl tenía que ir donde estaba Samuel.
¿Y cuál era la única forma de que Saúl llegara a donde estaba Samuel? Obligándolo. Se le perdieron las almas, él fue hacia ese lugar y escuchó algo, que ahí había un varón llamado Saúl que les podía decir dónde estaban las almas. Entonces, nuestra pregunta: ¿Saúl a qué iría a donde Samuel? ¿A buscar unción? ¿A ser usado por Dios? No, él iba a buscar solución a su problema. ¿Y cuántas veces nosotros, buscando solución a nuestro problema, nos encontramos con Dios? Muchos de nosotros hemos tenido encuentros maravillosos con Dios gracias a que tuvimos un problema, gracias a que tuvimos una dificultad. Muchos de nosotros estamos en este lugar hoy y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero porque hubo un problema en nuestra vida. Hoy ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sucedido ese problema en tu vida? Hoy conoceríamos a Cristo. Hoy, ¿dónde estuviéramos? ¿En qué lugar estuviéramos metidos? Gracias a que hubo un problema en nuestra vida. Para muchos, cada quien su problema es diferente. Algunos, esas almas vendrían a ser la falta de salud, otros tal vez la falta de dinero, otros un problema en su hogar, se separó de su esposa, de su esposo. Bueno, yo qué sé, muchos problemas podemos tener, los cuales Dios los usa para acercarnos a Él. Por lo tanto, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que lo que sucede es un medio para Dios hacer su voluntad. Aunque los hombres habían pedido un rey, pero la voluntad de Dios es que fuera ¿quién? Porque había miles de hombres. Por lo tanto, muchos dicen es que Saúl no fue conforme a la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios en el sentido de que el deseo de Dios no era que tuvieran un rey humano, pero ya que el pueblo escogió, Dios a quien escogió como rey, a Saúl, ¿cierto? Porque había miles de hombres que cualquiera podría ser, pero a Dios le plació que fuera Saúl. Y por lo tanto, debemos entender que lo que nos sucede es un medio para Dios hacer su voluntad. Si yo entiendo eso, no me voy a desesperar, no voy a sufrir. Yo voy a decir: Señor, eso que me está pasando, tú para algo lo vas a utilizar. Yo sé que es para algo bueno, yo sé que algo maravilloso va a salir de esto. Segundo, debemos tener en cuenta que Dios lo tiene todo preparado. Ahí en el versículo 15 y 16, ¿qué dice? Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, ¿qué le dice? Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la rama de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Saúl sabía dónde iba? No. ¿Samuel sabía quién iba a ir? No. Pero dice que Jehová un día antes ya le reveló: mira que yo voy a enviar un varón y va a venir a ti, y tú lo vas a tener que ungir. Debo entender entonces que Dios lo tiene todo preparado. ¿Era casualidad entonces que las burras se le perdieran? ¿Era casualidad que él tuviera que llegar hasta ese lugar? Todo estaba preparado. Ni Samuel siquiera lo sabía. Por eso Dios, ¿qué le dice a Samuel? Prepárate, porque mañana a esta misma hora va a venir un varón que yo lo envié, y tú lo vas a ungir como príncipe, porque él va a salvar a mi pueblo de sus enemigos. Dios ya tenía un propósito con Saúl, aunque no lo había escogido Dios desde el principio, en el sentido de que el deseo de Dios no era que un hombre gobernara a su pueblo, pero ya que el pueblo quería un gobernante, Dios metió en sus planes a Saúl. Si tú y yo entendemos que las cosas no suceden por azar, Dios lo tiene preparado. Eso que te va a pasar mañana, Dios ya lo tiene preparado. Ya lo tiene preparado. Solo que yo lo debo entender, porque para Dios no hay casualidad. Yo simplemente busco la forma más agradable o desagradable.
colabórame con este que no está sonando. Dios entonces simplemente lo que hace es preparar cada uno de los caminos. Habilítame por favor este otro. Dios todo lo tiene preparado. Nada es casualidad. Dios ya tenía preparado de que Saúl llegara allá. Y tu vida y la mía está en las manos de Dios. Tu vida y la mía hace parte de un diseño y de un plan de Dios. Solo que cuando nosotros no lo entendemos, vamos a tener grandes dificultades. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a sufrir más. Cuando tú y yo no entendemos por qué es lo que nos está pasando, vamos a sufrir, porque nosotros nos vamos a oponer a lo que Dios tiene preparado. Eso que te va a suceder mañana, Dios ya está dentro de sus planes. Solamente que si yo lo acepto, lo voy a vivir bien y voy a entender, Señor, esto que me está pasando, por desagradable que sea, yo sé que es para algo bueno. Por desagradable que sea, es para algo bueno. Tal vez a mí no me gusta. ¿Sería que a Saúl le gustó que las burras estas se le perdieran? No. Pero había un plan de Dios. ¿Cuántas cosas a ti y a mí me han pasado que no nos gusta? Que nosotros decimos, pero ¿por qué me tuvo que pasar eso? ¿Por qué tuve que hablar? ¿Por qué tuve que decir? ¿Por qué tuve que hacer? ¿Por qué hoy estoy metido en ese problema? ¿Por qué lo permitió Dios? Porque un propósito Él tiene para tu vida. Y eso va a hacer que las cosas sean mejores. ¿Qué cosas debo tener en cuenta entonces? Primero, que lo que nos sucede es un medio utilizado por Dios para su propósito, para hacer su voluntad. Segundo, Dios lo tiene todo preparado, nada es casualidad. Tercero, lo que nos pasa tan solo es un pretexto para Dios actuar en nuestra vida. Versículos 19 y 20. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Dice, mira, de las burras esas que le dice, no te preocupes, porque esas tu padre ya las encontró. Pero yo mañana voy a descubrir la verdad que hay en tu corazón. Mañana yo voy a mostrarte para qué es que se perdieron esas burras. Mañana voy a mostrarte por qué es lo que sucedió. Nada hay secreto para Dios. Todo está dentro de los planes de Dios. Y cuando yo entiendo eso, mi vida se vuelve más agradable, aún en medio de los problemas. Por eso debo entender que todo lo que me pasa es tan solo un pretexto para que nosotros podamos obtener lo que Dios tiene. Por eso es que Samuel le dice: no te preocupes por las almas, que esas ya las encontró. El propósito de Dios no era dejar al papá de Saúl sin trabajo. El propósito de Dios, ¿cuál era? Que Saúl fuera a ese lugar. Lo que te está pasando a ti y a mí no es para destrucción, no es para destruirte. Dios no quiere destruirte. Dios permitió eso, que tal vez es desagradable, pero para mejorar tu vida. Lo que queremos decir esta mañana y lo que Dios quiere decir es: búscale el lado agradable de eso feo que te está pasando. Yo sé que algo feo te puede estar pasando, pero tras de eso, algo maravilloso, hay un plan de Dios. Para Saúl era muy feo tener que ir, dejar su familia, dejar sus padres, ir a buscar esas asnas, no poderlas encontrar. Era desagradable, pero él que le dice: no te preocupes, porque las asnas ya aparecieron. Solamente Dios quería darte algo más grande. Y esta mañana eso es lo que te dice a ti y a mí: no te preocupes, porque ese problema que estabas viviendo y en el que te metiste ya se superó. Yo solamente utilicé eso porque necesito llevarte a otro nivel, porque necesito mejorar. Y si yo no te sacudo, tú no lo vas a hacer. Cuarto,
no nos podemos escapar o esconder del propósito de Dios. Si Dios tiene un propósito para ti, escóndete donde te escondas, allá te destapa. Porque Dios tiene un propósito para ti. Capítulo 10, versículo 21 y 22. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero ¿qué dice? Pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez, y Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué dice ahí en esa parte final? ¿Qué dice ahí? Léalo duro ahí. He aquí que él está escondido. He aquí que él está escondido ahí. Él está escondido. Porque Saúl quería ser rey. Saúl había buscado eso. Y dice que ya llegó la hora de que lo nombraran como rey. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Lo encontraban? No lo encontraban. Lo buscaron y no sabían dónde estaba. ¿Y dónde está Saúl? Lo vamos a ungir. Y Dios, por allá como todo buen padre, está escondido ahí atrás. Porque Dios había preparado a Saúl para que fuera el rey de Israel. ¿Dependía de Saúl? No, porque Saúl estaba escondido. ¿Anhelaba Saúl eso? No. Cuando Dios tiene un plan para ti, para mí, así tú no lo quieras, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. No, pero es que yo no quiero ser pastor. Ah, bueno, si Dios te puso como pastor, vas a ser pastor. Escóndate donde te escondas, quieras o no quieras. Si Dios quiere usarte, Él te va a usar. Te equivoques las veces que te equivoques, Dios te corrige, Dios te prepara, pero Él no te va a desechar. Y algo maravilloso pasa ahí entonces, que Saúl no quería ser rey. Es más, en el momento justo de ir ser ungido, ¿dónde estaba Saúl? Estaba escondido. Pero para Dios no nos podemos esconder. Si Dios tiene un plan contigo, Él lo va a hacer. Solamente que yo tengo que prepararme, tengo que moverme. O me muevo a las buenas, o me muevo a las malas. Recuerda que Saúl, ¿dónde tenía que estar para ser ungido? Ahí en la comodidad, con papi, con mami, siendo el menor ahí. ¿Él tenía que estar ahí? No, él tenía que ir a ese lugar, él se tenía que sacudir. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros no nos queremos sacudir. Y si tú y yo no nos sacudimos, ¿qué pasa con Dios? Él nos sacude. De ahí es cuando nosotros decimos que Él nos desacomoda. Y ahí es cuando nosotros nos molestamos. Dios tuvo que desacomodar a Saúl. Saúl era el pipiolo, el niño, el consentido, él estaba por allá. Y cuando él se enteró que iba a pasar algo y que lo estaban necesitando para ungirlo, él no salió corriendo, sí, yo soy el rey. No, él se escondió. Hay gente que se ofrece, hay gente que pone zancadilla, hay gente que lucha en sus fuerzas y nunca lo logra. Pero si Dios te escogió, así tú no quieras, Él va a aprovechar tus problemas para llamarte, para usarte. Depende de nosotros. O nos dejamos usar, o Él hace que tus almas se pierdan. Nos dejamos usar, o Él nos desacomoda y de alguna forma nos descubre. Porque Saúl dijo, no, yo no quiero, yo me escondo. Él se escondió por allá. Me imagino que él dijo, aquí unjan a otro. Yo no quiero, yo no estoy buscando ser rey. Porque mire, si nosotros miramos, es algo agradable cuando Dios pone su mirada en nosotros. Tal vez nosotros decimos, no, yo no quiero, a mí no me nace, yo no quiero ser eso. Ese era Saúl, dijo, yo no quiero ser rey. Ya vamos a ungir. ¿Dónde está Saúl? Nadie lo encontraba. Nadie lo encontraba. ¿Quién fue el que lo descubrió? Dios mismo. Jehová llega y se acerca. Está allá. Me imagino que Saúl le dijo, no, porque Saúl dijo, lo que dice Liliana, te llevo aquí. Estaba bien escondido. Y Dios nos descubre
porque Él quiere usarnos. Y si yo entiendo eso, entonces los problemas no van a ser tan problemas. Cuando yo entiendo eso, entonces no me voy a desesperar. Yo digo, Señor, con esto que me está pasando, algo me quieres enseñar, algo me quieres mostrar. Pero cuando yo no entiendo, me desespero y huyo de Dios. Cuarto, entonces, no nos podemos escapar del propósito de Dios. Quinto, no a todos les caerá bien lo que Dios hace con nosotros. En el capítulo 10, versículo 27, ¿qué dice? Pero algunos, ¿qué dice ahí? Perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. ¿Y este? ¿Será que nos puede ayudar? Y no le llevaron presente. Recuerde que todos los demás, si usted lee toda la historia, al saber que él fue ungido, todos le llevaron ¿qué? Presentes. Todos le dijeron felicitaciones, le llevaron un regalo. Pero hubo unos perversos que cuando se dieron cuenta que Dios lo iba a utilizar, se hicieron los de la oreja gorda, se hicieron los de la vista gorda. ¿Qué dijeron ellos? Ya esto será que Dios lo va a usar. Y no le llevaron presente. Y más adelante ellos pagarían las consecuencias también. Pero en ese momento no quisieron aceptar que él, ese muchacho humilde, ese muchacho que no quería, no tenía según ellos el perfil para rey, los pueda salvar. No importa, así los demás te digan, y este, y esta, y quién era, si no la conociera, si no lo conociera. Pero si Dios ha puesto su mirada en ti, así los hombres te desprecian, así los hombres te pongan zancadilla, así los hombres quieran enlodar tu nombre, así los hombres te quieran avergonzar, Jehová termina haciendo su voluntad. El primero que se avergonzaba de eso y vivía de sus traumas, ¿quién era? Saúl mismo. Él no aceptaba eso. ¿Y cuántas veces nosotros lo aceptamos? Pero yo, no, pero es que yo no, pero es que yo tal vez no soy capaz. Y así era Moisés, y así era cada uno de los siervos que Dios utilizó. No, pero yo no soy capaz, no, pero yo no puedo. Y para completar, otros nos acaban de rematar diciendo, no, tú no puedes. Eso le dijeron a Saúl, y ¿de dónde acá este nos va a salvar? Pero si Dios ya escogió tu nombre, así tú no quieras, y así los demás no quieran, Dios te utiliza porque utiliza. Así te escondas, donde te escondas, de allá te saca Dios. ¿Significa esto entonces que si yo le pongo menos resistencia a Dios, cómo será mi vida entonces? Más saludable, mejor, ¿sí o no? Porque entre más me resista, total al final Él lo va a hacer. Solamente que hemos pasado por sufrimientos. Es como cuando tú y yo en pequeños o aún adultos, quienes le temen mucho a eso, cuando vamos a donde el odontólogo y suena la fresa. Y nosotros a veces en pequeños, ¿qué hacía? Cogerle la mano al médico. Y mientras nosotros más movíamos esa mano y esa fresa, ¿qué pasaba con nuestra encía, la lengua inclusive? Salía lastimado. Al final terminaban o sacándole la muela o calzándosela, solo que resultamos muy lastimados. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa con Dios. Al final Él va a hacer su voluntad contigo y conmigo. Solamente que al final vamos a salir lastimados, porque Él lo va a hacer, quiera o no quiera. Es mejor dejar al odontólogo que haga su trabajo. Salimos como teníamos que salir, pero sin lastimarnos. Dejamos que Dios haga su voluntad en ti y en mí, y vamos a salir bien. Es menos traumático. Así que deja que Dios haga su voluntad en ti. No te opongas, no tengas miedo ni te enojes de lo que te está pasando. Busca entender el propósito de Dios. Es que a veces nosotros nos enojamos con lo que está pasando. ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? ¿Y por qué no otro? ¿Por qué a mí? Y lo que siempre hemos dicho, y Él nos dice, ¿y por qué no a ti? ¿Por qué a ti no te puede pasar? Entonces,
No tengas miedo ni te enojes de lo que te está pasando. Busca entender el propósito que Dios tiene para ti, y esto te ayudará a soportar lo que estás viviendo, sin desesperarte ni renunciar a tus sueños. Amén. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.